Jaime González Aguadé. Oye, te busco por una razón particular. Hay dos temas que me gustaría hablar contigo. El primero, o el que tú elijas primero, es una parte de qué es una persona expuesta en motivos bancarios, y otro, cómo ves los cambios en Pemex. Empieza con el que tú quieras. Bueno, la políticamente expuesta, dices, David. Sí, porque se está haciendo como mucho ruido de quién es políticamente expuesto. Y en esas anotaciones cabemos casi todos, ¿no? Es que ese es el tema. Fíjate que pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Y hay un organismo internacional que se junta y que viene y que nos revisa. Y además, pues México tiene su propia regulación y se establecen los controles dentro de los bancos, y la regulación la pone la Comisión Bancaria y va y lo supervisa, etcétera, ¿no? Existe todo este andamiaje, pues que se pone de acuerdo muchas autoridades. Pero luego resulta, David, y ahí es donde viene lo complicado, que los bancos luego tienen sus propias políticas internas, ¿no? Sí. Entonces, aunque la norma dice que alguien que estuvo en el sector público, al año de haber salido, ya no debería de estar considerado como una persona políticamente expuesta, los bancos a lo mejor se tardan 7 años en sacarlo de esa supervisión adicional que les hacen, lo cual hace luego muy complicado la vida para algunas personas, ¿no? Y muchos pues lo hemos sufrido, porque resulta ser que porque alguna vez estuvimos en el sector público, o que porque alguna vez tuvimos relación con alguien, o que porque estás casado con alguien, pues te hacen la vida complicada. Y hay bancos financiero regulado. Y tienes razón, Sí. hay bancos que son mucho más estrictos, por decir la palabra, que otros. A ver, pero algunos no sé, estaba pensando en HSBC. Pues la historia de HSBC, pues me recuerda a aquella de que el que con leche se quema es el jogó que le sopla, ¿no? Estuvieron a punto de quebrar en el mundo por operaciones, vamos a decirles, exóticas en México, ¿no? O con gente políticamente expuesta. Bueno, no políticamente, gente innombrable, digamos, ¿no? Sin nombre. Exactamente. Y se les quedó el trauma. O sea, los de HSBC se les quedó el trauma. Y entonces se van a la banda, porque, fíjate, yo siempre argumento esto. Los bancos tienen que saber administrar el riesgo y no eliminar el riesgo. Esa es la razón de ser de los bancos. Si no, pues yo te prestaría a ti, no necesitaríamos un banco, ¿no? De por medio. Entonces, su razón de ser es administrar los riesgos. Y dentro de eso está saber administrar el riesgo de las personas que están ahí. Pero cuando tú tomas la decisión de que mejor no voy a tener riesgo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el banco ni presta para los proyectos, porque imagínate, toma riesgo, ni toma depósitos de gente, porque a lo mejor hizo alguna cosa o su primo hizo alguna cosa. Entonces es cuando ya entramos en un problema ahí, pues de la administración del sistema financiero, ¿no? Desde el punto de vista de la autoridad, Jaime, hasta dónde llega quién es un políticamente expuesto? ¿Cómo funciona este catálogo? Pues mira, hay una normatividad, y de nuevo, ¿no? Tiene que ver, ya no me acuerdo ahorita, de los grados de parentesco, inclusive hacia arriba, hacia abajo, de las personas que estuvieron, y típicamente, que además a mí me parece que ahí hay como un exceso, típicamente tiene que ver con gente que estuvo en el sector público. Pero también las empresas pues no son ningunas palomitas, ¿no? Y entonces pues resulta que una hizo un fraude, y esa persona no necesariamente se considera, porque en el nombre de políticamente expuesto, ¿no? Entonces la verdad es que es un tema bien difícil de administrar, y en muchos más sentidos. ¿Tú te acuerdas, David, hace tiempo, en principios del 2012, 2013, pues los bancos les empezaron a cerrar las cuentas a otros intermediarios financieros? Sí, claro, me acuerdo perfecto. Como a las Sofomes o a las Sofipos, porque tenían ese riesgo. Oye, pues es que ellas son un intermediario autorizado por la comisión. Entonces no puedes llegar a cerrar cuentas
porque además pues es hasta una competencia desleal lo que estás generando, ¿no? O barreras a la entrada. Entonces sí es un tema bien complicado, David, donde pues hay una regla, pero que no necesariamente se sigue argumentando, que no quieren tomar riesgo de más las instituciones financieras, en algunos casos, como bien lo señalas. Es que sí, entendiendo que la primera obligación de un intermediario financiero, la primera, es cuidar el dinero de los depositantes. Pero es una actividad, como todo en la vida, de riesgo. Exactamente. Es una actividad de riesgo y tienes que saber administrar ese riesgo. Y muchas de la norma que existe alrededor de la banca, que es para cuidar el dinero ajeno, está relacionada con cómo se administra el riesgo, no con la eliminación del riesgo. Y esto de estas listas es uno de esos casos, ¿no? Sí, es uno de esos casos. Ahora, ¿cómo ves los cambios en Pemex? Es otro sector donde eres un genio, tú también. No, no es la buena. Pero mira, David, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que todos los cambios no se ven en el momento en que ocurre, sino en el tiempo, ¿no? Porque muchas veces hemos dicho, oye, esta persona no es la idónea para este lugar, y luego resulta que una vez que se sientan ahí, que te sientas ahí, pues le agarras el hilo, ¿no? Sí, idealmente lo que quieres, y por eso hay perfiles de riesgo, inclusive, pues en el sector financiero dice, tienes que cumplir por lo menos con 5 años de tal y tal experiencia y hacerlo, pues porque es mejor. Lo que sí te puedo decir es que estas cosas en empresas tan complicadas, pues llevan su tiempo, ¿no? Llevan su tiempo entender la operación, entender la parte de planeación, entender la parte de la administración, entender a los diferentes personajes y stakeholders que están ahí. Pues es la empresa más grande del país, ¿no? No es un tema fácil. Sí, no, es un tema bastante complejo. Pues bueno, querido amigo, entonces te deseo que disfrutes mucho la final.